de problemáticas en el ámbito de hacinamiento, de estructura, de condiciones físicas, así como del goce de derechos de los mismos privados de libertad. Por otro lado, algo que se aprecia en las 24 penitenciarías del país es una situación de ocio generalizado. Es decir, eso es lo que nos preocupa como autoridades, y si el sistema carcelario ya lo establece la Constitución de la República y diferentes tratados internacionales, que la finalidad de conformidad al artículo 87 de la Constitución es la defensa social y que en ellos se procurará la rehabilitación y la vocación al trabajo, es sin duda de primer orden importante buscar los mecanismos de cómo generar condiciones de formación, de trabajo de los privados de libertad. En ese contexto, pues, cuando se habla de un trabajo obligatorio, nosotros consideramos que va a ser importante de alguna manera, pues, vincular y obligar a los privados a que participen en programas educativos, en programas de formación. Esto ya lo ha vivido República Dominicana, donde obligan a los privados de libertad que participen en escuelas, en colegios, que hagan el trabajo mínimo dentro de los centros de privación de libertad. Eso es lo que se procura, ¿verdad? Creo que cualquier iniciativa del Ejecutivo va en ese sentido. El presidente de la República habló de generar condiciones de trabajo, de que estudien incluso inglés, de que hagan labores artísticos, culturales, en ese marco. Eso es lo que nosotros apreciamos, una voluntad del Ejecutivo de poner a trabajar y poner a ocupar a los privados de libertad. Sí, pues tiene que ser en el marco de los derechos humanos, respetando las garantías. Todo trabajo tiene que respetar la dignidad humana, la salud de los privados de libertad. Hay otros convenios con la OIT y otros convenios internacionales sobre las condiciones de trabajo que tienen que respetarse. Si bien ellos son privados de libertad, recordemos que el único derecho al que han sido restringidos es al de movilización, pero sí tiene que haber un entendimiento del privado de libertad que tienen que ponerse a ocupar. Eso lo consideramos a bien. Eso ya lo prevé, como le digo, diferentes convenios internacionales y la misma ley del sistema penitenciario. Esta ley surge el 3 de diciembre del año 2012. Dentro de esta ley hay un apartado sobre educación y trabajo. Ya el artículo 75 de la ley del sistema penitenciario establece las condiciones en que debe ser el trabajo, la manera en que deberá implementarse, la manera en que se distribuirá los honorarios, ¿verdad?, que devengan los privados de libertad. Así que consideramos que es de aplicar la ley, regularla, y si hay alguna reforma que sea tendiente, pues a revertir el ocio y que se generen condiciones de educación y de trabajo a todos los privados de libertad en el país. El presidente días atrás había mencionado esto de las reformas, pero en el hecho de dominar las cárceles, porque por los hechos violentos que se han vivido en los últimos días, él dice que no hay control dentro de ellos y que lo que se necesita es ejercer mayor presión para dominar a los reos. Bueno, una realidad cierta es el histórico manejo de autogobierno de las cárceles. Desde el año 98, que asumió la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía, y luego con la reforma que hubo en el 2012 y con la transición penitenciaria de la fecha, la realidad que el privado de libertad se rige por un autogobierno. Es una situación que ya han habido alertas de organismos internacionales como el Subcomité de Prevención de la Tortura, el relator de privados de libertad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que llama la atención de revertir eso. Ha sido una decisión del Ejecutivo tomar acciones para el caso en el penal de San Pedro Sula, de trasladar a los coordinadores que habían aquí a penitenciaría. Hubo fricción, el CONAPRED se personó a constatar esa situación de los privados de libertad. Nosotros siempre reiteramos el uso proporcional de la fuerza, evitar de que hayan muertes a lo interno de los centros penitenciarios. Nadie queremos de que hayan muertes en esta situación, pero sí consideramos de que hay iniciativas y tendrán que haber maneras en cómo recuperar el orden estatal dentro de los centros de privación de libertad, ya que es una recomendación internacional. Sin embargo, el Estado tendrá que buscar los mecanismos para menor lesividad, evitar heridos, porque en este impasse en San Pedro Sula, el miércoles de la semana pasada, aparte que hubo 3 muertos de los privados de libertad, hubo más de 30 heridos, incluso agentes policiales del orden. Fue una operación conducida por Fusina en la ciudad norte del país.
de tal manera pues que si se quiere tomar y retomar el control de los centros penitenciarios, el gobierno por la parte estatal tendrán que efectuarse medidas sí, de recuperación, pero como reiteramos nosotros, bajo el marco del uso proporcional de la fuerza, evitar los excesos, evitar que haya más heridos o muertos en estos procesos, y en este sentido pues consideramos muy importante la cooperación y coordinación de todos los actores estatales, de operadores de justicia, actores de derechos humanos como somos nosotros, para evitar de que se vuelva a dar una tragedia al interno de los centros de privación de libertad del país. ¿Hay artículos puntuales en la ley esta del sistema carcelario que a criterio del CONAPRED sí deben ser reformados? Bueno, sobre todo lo que nosotros consideramos oportuno es que es una ley reciente en la cual se preveía que en el tiempo de transición penitenciaria se implementaran los reglamentos. Había un periodo de 4 meses, 120 días para implementar los reglamentos, pero hasta la fecha todavía no han sido aprobados. Nuestro llamado a atención y preocupación es de que se dé el paso siguiente de la ley. La ley pues remite muchos aspectos al aspecto reglamentario, los vacíos de la ley misma se prevén de que van a ser subsanados por reglamento, y lo que sí nosotros hemos sido constantes, de hecho el CONAPRED encabezó este proceso de la elaboración de los nuevos reglamentos que fueron remitidos al ministro Rigoberto Urán Castillo y a su vez a la Presidencia de la República. Estamos en espera de eso, de que sean aprobados y finalmente publicados en la Gaceta para que haya un marco normativo en el Instituto Penitenciario a efecto pues de aplicar tanto la normativa de educación, de trabajo, de disciplina, de requisas, y son más de 10 aspectos que se prevén en la ley. Asimismo, el CONAPRED remitió otras propuestas de reglamento disciplinario de la carrera, y sobre todo el año pasado se generó el proceso de reglamento general. Nosotros pues consideramos de vital importancia para la gobernabilidad de los centros la implementación de estos reglamentos, que vendrán pues sin duda a regular todas estas debilidades que la ley refleja, y de esta manera nos ahorramos también un proceso legislativo de reforma de una ley que recientemente fue creada. Es decir, que si no hay reglamentos, no se ha estado aplicando la ley como debe ser. La ley se ha aplicado como tal, lo que pasa es que cuando nos vamos al aspecto disciplinario y de sanción de los privados de libertad, dice que las sanciones serán efectuadas bajo un procedimiento previsto en el reglamento, pero nos encontramos que todavía el reglamento no está aprobado. Entonces sí, la dirección penitenciaria está aplicando sanciones previstas en la ley, como es la situación de las visitas, la restricción con alimentos, restricción en salidas. Sí la están aplicando, pero no con el procedimiento que debe ser implementado en un reglamento. De igual forma, la ley ya prevé muchos aspectos en cuanto al trabajo, a la educación de los privados de libertad, pero todavía no establece un reglamento que es como el procedimiento o el mecanismo o herramienta de cómo aplicar la ley. Entonces consideramos que en la medida en que se logre implementar este reglamento, en esa medida se podrán agilizar lo que ya manda la ley misma del sistema penitenciario. Y con respecto a la reforma a la ley antimaras, ¿qué sugiere CONAPRED? Bueno, recordemos que no hay una ley antimaras como tal, es una reforma a un artículo del Código Penal que establece la regulación sobre la asociación ilícita. La asociación ilícita pues tiene una pena considerable que va aplicada pues a todas organizaciones criminales que se reúnan para planificar delitos. Eso es muy propio pues de las maras, pandillas, bandas de criminalidad organizada. Se ha estado aplicando y habría que ver, ¿verdad?, en qué escenario y qué es lo que se pretende con una nueva reforma, pero recordemos de que es un delito gravoso, que ya lo prevé la reforma del artículo 184, que es un delito que no permite la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y si hay un auto de prisión por este delito, tiene que ser remitido a las personas a la penitenciaría para esperar el proceso y finalmente un juicio oral y público que determine su culpabilidad o inocencia de este cargo que se le pueda imputar.